Bueno, buenos días. El día de hoy, 3 de noviembre del 2023, vamos a dar inicio a la sesión correspondiente a este día, la cual es aerobiología en el tema de hongos, para lo cual agradezco a la doctora en medicina Rosa Ivette Guzmán Avilán por la asesoría para la realización de esta presentación. Yo soy el doctor Luis Obed Reina Tobías, residente de primer año de alergia e inmunología clínica. Ahí está. Bueno, comenzamos con algo de historia. La historia data desde 2004 años antes de Cristo, con Nicandro de Colofón, quien describe detalladamente la sintomatología producida por los hongos. Y es en el año 23 después de Cristo, por Plinio el Viejo, quien estableció la relación que existe entre los hongos y las lluvias. Y es hasta en 1679, quien vivió de 1679 a 1737, Pier Antonio Micheli, quien fundó la micología con su libro Novo Plantarum, y a este se le debe el término de Aspergillus. Y es hasta 1761 Christian Hendrik quien describe 70 géneros de diversos hongos en micología, y a este se le considera el padre de la micología. Y en 1880, Blackley describió el catarro bronquial y dificultad respiratoria al inhalar esporas de Penicillium, como ahorita vamos a ver. En Francia, del año 1864 a 1938, se reconoce a Raymond Sabraud, quien es considerado el padre de la micología moderna, y ya que hizo el primer estudio sistemático de la dermatofitosis. Y es para 1900, quien vivió de 1910 a 1984 aquí en México, Antonio González Ochoa, quien se considera el pionero de la micología médica en México, ya que él describió el primer caso de paracoccidomicosis, demostrando el agente que penetra por inhalación. Y es de 1794 a 1878, Elias Magnus Friens, quien en la obra del Sistema Mycologicum describe la primera clasificación moderna sobre los hongos, que se basa sobre todo en las características morfológicas externas, talla, forma y el color de los hongos. Y es para 1928 en Francia, en Reino Unido, perdón, Alex Fleming, quien descubre la penicilina por serendipia, dando así a la Penicillium notatum. Y bueno, como introducción tenemos que los hongos son organismos eucaróticos que pueden ser unicelulares, lo cual se le llaman levaduras, o multicelulares, lo cual se denomina hifas. Una masa de hifas ramificadas se denomina micelo o moho, y vamos a encontrar que los hongos van a utilizar oxígeno, van a metabolizar carbohidratos y van a excretar dióxido de carbono. Además, vamos a encontrar que la pared celular de los hongos va a estar constituida sobre todo de polímeros de carbohidratos rígidos, como lo es el mannanos y betaglicanos, además de proteínas. Encontramos que el reino fungi, pues vamos a encontrar diversas divisiones. Existen alrededor de 8 divisiones, sin embargo, de las más importantes alergénicas, vamos a encontrar 3, como lo es la ascomicota, basidiomicota y zigomicota. En ascomicota vamos a encontrar sobre todo los hongos más prevalentes a nivel médico, por ejemplo, como lo es Alternaria, Cladosporium, Aspergillus y Penicillium. Sin embargo, por ejemplo, en basidiomicota vamos a encontrar, por ejemplo, uno de los que vamos a ver el día de hoy, Malassezia, y en zigomicota se encuentra Rhizopus y Mucor. Los hongos, existen alrededor de 1 a 1.5 millones de hongos en todo el mundo, de muchas especies, de los cuales se han descrito únicamente hasta 80,000. De estos se han reportado que 112 géneros de hongos son considerados como una fuente alergénica, entre los que encontramos, por ejemplo, Alternaria, Cladosporium y Penicillium, como de los más importantes, como lo vamos a ver el día de hoy. Y en general, son 107 alergenos de 28 géneros de hongos que han sido aprobados por el Subcomité Internacional de Nomenclatura de Alergenos.
vamos a encontrar que la exposición a los hongos puede ser por 3 vías. Por ejemplo, vía respiratoria, vía de contacto, contacto directo cutáneo, o además puede ser por ingestión. Las esporas muestran un amplio espectro de formas y tamaños y pues las características necesarias para desarrollar una respuesta alérgica no están bien identificadas. Sin embargo, se ha reportado que, por ejemplo, para alternaria se necesitan más de 100 esporas por metro cúbico y para Cladosporium alrededor de 3000 esporas por metro cúbico. Como ya mencioné, pues el hongo es una célula eucariota, el cual pues tiene un núcleo bien diferenciado, que además se correlaciona con una membrana muy organizada, y que vamos a tener que los hongos tienen la capacidad de descomponer organismos muertos o sus productos, lo cual se le conoce como el término de saprófitos, y obtener el nutrimento de otros organismos vivos o huéspedes, como lo es el término de parásitos. Los hongos, perdón, pueden ser macroscópicos o microscópicos, y estos van a ser influenciados su crecimiento sobre todo por factores ambientales como lo es la temperatura, el pH y la humedad, como ahorita lo vamos a ver con más detalle. Y bueno, ¿cómo crece un hongo? Un hongo crece de manera distal, ya que la hifa se extiende y el citoplasma fluye ramificándose, y cada ramificación continúa su crecimiento apical formando un conjunto visible de filamentos. Los nutrientes para que un crecimiento se lleve a cabo se absorben sobre todo a través de la pared celular del micelo vegetativo que penetra al medio. Existen diversos factores los cuales van a ayudar al crecimiento del hongo, por ejemplo, factores físicos, en el cual está influenciado sobre todo la humedad y la temperatura, que vamos a ver que hay una temperatura de 25-45 grados. Factores químicos como lo son el pH, el cual varía de 2.5 a 7.5, y el oxígeno. Además, vamos a encontrar factores ambientales que se asocian a plantas y árboles por micorrizas y presencia de insectos o animales que ayudan a la propagación de los hongos. Y bueno, ¿los hongos cómo se alimentan? Pues los hongos se alimentan de materia orgánica preformada, de la cual aprovechan la energía y el carbono. Y esto tiene un nombre en específico que se llama heterótrofos. Vamos a encontrar que dependiendo del lugar donde consiguen su alimentación, también van a tener otra nomenclatura. Por ejemplo, un hongo saprófito son los hongos que se descomponen en sustancias orgánicas de materia muerta vegetal y animal, reciclando nutrientes que reingresan al suelo. También tenemos los parásitos, los cuales van a obtener energía de organismos vivos, y sus lesiones llegan a ser mortales para el hospedero o hacerlo hasta debilitarlo. Otro término son los micorrízicos, en los cuales vamos a encontrar hongos y plantas que van a estar beneficiadas ambas, y el hongo obtiene azúcares para alimentarse, y la planta aumenta de absorción de agua y minerales de sus raíces. Y bueno, ¿cómo crece un hongo? El crecimiento del hongo va a estar influenciado por diversos factores, como ya mencioné. Por ejemplo, el aumento de la temperatura acelera porque hay reacciones enzimáticas y químicas de la célula que producen a un ritmo más rápido. Vamos a encontrar, por ejemplo, que hay diversas nomenclaturas también para los hongos dependiendo la temperatura con la que crecen. Por ejemplo, un hongo criófilo son los hongos que pueden crecer a 0 grados centígrados, y un hongo mesófilo son hongos que crecen a temperatura que varía de 25 hasta 40 grados centígrados, y un hongo termófilo son los hongos que crecen por encima de 45 y 50 grados. Otro de los factores importantes, como ya lo mencionamos, es la humedad, en el cual para que una espora germine se precisa que la humedad relativa ambiental debe estar alta, en mayor del 70%. Y en cuanto a la reproducción de los hongos, vamos a encontrar diversas clasificaciones. Por ejemplo, una reproducción asexual o anamorfa es cuando tenemos esporas, por ejemplo, la mitospora, que propagan al hongo rápidamente y lejos. Esta es una forma de reproducción rápida y usa pues mitosis. Además, encontramos la reproducción celular o teleomorfa, en el cual encontramos esporas de mediosporas que sobreviven a condiciones desfavorables
y en este encontramos pues una reproducción por meiosis. Y una combinación de ambas es a lo que se le conoce holomorfos, ya que pues presentan tanto reproducción sexual o anamorfa, o, perdón, asexual o anamorfa, o sexual o telomorfa. En cuanto a su clasificación, dependiendo de su morfología, vamos a encontrar que pueden ser clasificados como unicelulares y pluricelulares. En cuanto a unicelulares, vamos a encontrar sobre todo las levaduras, ya que estas descomponen sustancias orgánicas complejas u otras simples mediante un proceso que le llamamos fermentación. Además, encontramos en pluricelulares, por ejemplo, los mohos y los dermatofitos. En los mohos, pues encontramos que sus hifas crecen, sobre todo en material orgánico, por ejemplo, alimentos o frutas que están en descomposición, y los dermatofitos, encontramos que estos pueden pueden alimentarse de la queratina. Y es lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en hongos, por ejemplo, malacesia, que va a tener implicaciones cutáneas. Y bueno, la célula fúngica va a estar constituida de tres cosas principalmente. Una pared celular, que su pared celular es rígida y contiene fibrillas quitinosas en la matriz de polisacáridos, proteínas, lípidos y sales inorgánicas. Estas son importantes porque va a tener glucano, mananos, manoproteínas y galactomanano. También tenemos una membrana plasmática. Esta es una bicapa de fosfolípidos y endofosfolípidos que intercalan proteínas, y aquí vamos a encontrar algo muy importante como lo es el ergosterol, ya que este es el esterol principal de la membrana en los hongos, y este va a ser de suma importancia e implicación clínica y de tratamiento. ¿Por qué? Porque hay medicamentos antifúngicos que van hasta este esterol de membrana, el ergosterol. Y vamos a encontrar el citoplasma, que también contiene mitocondrias, el retículo endoplasmático, vesículas de Golgi, vesículas de Golgi y los lisosomas, perdón. Este va a contener el citoplasma, el material genético, por ejemplo en la cromatina hasta en un 80%, y el resto va a estar en las mitocondrias. En cuanto a epidemiología, encontramos que la prevalencia de sensibilización a nivel mundial varía de 3 a 10%, y esto pues va a tener muchos efectos adversos en la salud, llevándonos a tener una alergia mediada por IgE o una hipersensibilidad no mediada por IgE, llevándonos a infecciones, toxicidad y a irritación. Encontramos que existen alrededor de 1.5 millones de especies de hongos, para las cuales el 10% constituye un grupo de hongos estudiados dentro de la micología médica. Encontramos un estudio que se realizó en el INP, en el cual se realizaron 1,223 pruebas realizadas de mayo a agosto del 2015, en donde se reportó que uno de los hongos más prevalentes es Alternaria alternata en un 2.1%. Sin embargo, para nuestro Centro Regional de Alergias e Inmunología Clínica, encontramos que en el año 2016 se hizo la prevalencia de sensibilización a hongos en pacientes con alergias respiratorias, en los cuales se evaluaron 4,880 pacientes que presentaron alergia respiratoria, y se determinó una prevalencia de sensibilización a hongos de un 17.1%, a pruebas cutáneas para hongos, y la especie con mayor prevalencia que vamos a observar es Alternaria alternata hasta en un 5.5%. También se encontró que los años de prevalencia con rango en el cual se encontró la sensibilización fue aproximadamente de los 0 a los 10 años, con un promedio de 6.7 años de edad. Uno de los reportes que pude encontrar también fue el resultado de descripción de polen detectados por el PollenSense de nuestra institución, en el cual vemos que en este último periodo, del periodo de septiembre a abril, el que más se detectó fue Penicillium, seguido de Cladosporium también en los meses de septiembre a abril, y en tercer lugar Aspergillus. Pero esto solamente detectado en el PollenSense. Vamos a encontrar que existen diversos hongos que son alérgenos extramuros como en intramuros. En extramuros vamos a encontrar que el principal va a ser Alternaria,
ya que este es de los más frecuentes a nivel mundial en manera extramuros. Este se encuentra sobre todo de abril a octubre y es detectado principalmente en temporadas de lluvia, como lo es el mes de junio. También otro hongo que es extramuro es Cladosporium, y este se lo vamos a ver en dos estaciones. Por ejemplo, en temporada de lluvias, en junio, y en otoño, que va de septiembre a octubre. En cuanto a alérgenos intramuros, vamos a encontrar aquí también Cladosporium, Penicillium y Aspergillus. Existen ambientes domésticos en interiores en los cuales los manejos de material orgánico biológico y el deterioro, por ejemplo, de alimentos, por ejemplo, el pan, las levaduras, las verduras que van a empezar a crecer con el moho. También vemos que muchas viviendas cuentan con plantas en el interior con macetas, almacenamiento de desechos biológicos domésticos, que es una fuente de partículas biológicas y manipulación de la leña también. Van a haber superficies temporalmente mojadas en días o semanas, y lo cual va a llevar a que sea una fuente de esporas, por ejemplo, en Penicillium. Y en los seres humanos vamos a encontrar, por ejemplo, dermatofitosis, como la levadura de la malacesia, sobre todo en lugares como la piel, el cabello y uñas húmedas, que son las fuentes de hongos en el interior de estos. Y además vamos a encontrar, por ejemplo, hongos, alfombras y en el polvo doméstico también. El crecimiento del moho está asociado a la humedad, lo cual es un problema de salud muy importante, ya que las superficies pueden mantenerse libres de crecimiento de moho si la humedad es menor a 80%. Y si la humedad va del 90 a 100%, vamos a tener que esto va a ser favorable hasta para llevar un óptimo crecimiento de los hongos, y esto sobre todo va a aumentar en temporada de lluvias, inundaciones, tormentas y huracanes. Además, encontramos que se aíslan esporas fúngicas en el ácaro de polvo. Y bueno, esto fue como introducción. Ahora vamos a ver cada uno de los hongos. Uno de los más importantes, como lo vimos en el estudio que se realizó aquí en el CRAI, encontramos que uno de los más comunes es Alternaria alternata. Como ya mencioné, pertenece a la división de la ascomicota. Va a crecer en la vegetación y está asociado sobre todo a pacientes con rinitis alérgica y asma. Que se considera como uno de los hongos más importantes del exterior, pero también existe en el interior. Y las esporas detectables van desde mayo a noviembre, con niveles altos en áreas de pastizales y granos. Encontramos que se ha asociado a epidemias de exacerbación grave de asma, incluido el paro respiratorio, y Alternaria alternata también se asocia a tormentas eléctricas, llevando también en interiores, por ejemplo, condiciones húmedas en baños y paredes con condensación del rocío, pero esto tiene una poca relevancia clínica. Se encontró un estudio en Boston en donde se valoró la relación de sibilancias en bebé y se encontró que había de 2 a 3 meses se asociaba a polvo, y la incidencia de sensibilización a Alternaria alternata en los pacientes atópicos varía de 3.6 a 39.4%. En cuanto a las características de las esporas de Alternaria alternata, encontramos que tienen forma de garrote, ¿sí? Son claviformes, son color canela pálido o marrón medio, están segmentadas con conceptos transversales y longitudinales. Estas se encuentran en superficie lisa o microverrugosa y son más grandes que los de la mayoría de los otros hongos. Estos se encuentran que van aproximadamente de 20 a 40 micras, lo cual pues ayuda a que quede atrapado en la cavidad nasal. Encontramos que existen diversos alérgenos para Alternaria alternata. El único componente alergénico específico para una alergia genuina alternaria encontramos que es el ALT-A1, y se localiza en la pared celular de las esporas transportadas por el aire. Y ALT-A1, alérgeno, reacciona de forma cruzada con proteínas fúngicas homólogas a miembros de la familia Pliosporosae. Y bueno, ahora vamos con el segundo hongo de importancia, como lo es el Cladosporium. Cladosporium también pertenece a la división de los Ascomycota en el reino fungi. El Cladosporium herbarum, vamos a encontrar que es una de las especies más comunes que se aísla. Es similar a la alternaria. Cladosporium generalmente se reconoce como un hongo al aire libre, y la relevancia clínica de Cladosporium como alérgeno respiratorio se asemeja a la alternaria.
mientras que la contribución a este género o a la patogenia del asma es un poco más débil. Vamos a encontrar que Cladosporium se va a encontrar en climas templados y árticos. Este moho se encuentra durante todo el año, niveles máximos desde finales de verano hasta otoño, y vamos a encontrar que en cuanto a la prevalencia, sensibilización en pruebas cutáneas positivas, se va a encontrar hasta en 1.7% con un rango que va de 0 a 11.9%. Y como ya habíamos mencionado al principio, las concentraciones para evocar síntomas alérgicos en Cladosporium se estima que va de 3.000 esporas por metro cúbico. Recordamos que alternaria eran 100 por metro cúbico. Y la sensibilización a Cladosporium se asocia a un asma grave y potencialmente mortal. Las esporas son de color marrón, pálido, a dorado, y estas tienen septos transversales simples, superficie lisa a finalmente verrugosa, y su tamaño va a variar también de suma importancia, porque tiene un amplio rango de medida, que va de 3 a 70 micras a 2 a 56. No se han identificado componentes alérgenos principales específicos para Cladosporium. Sin embargo, se ha encontrado un alérgeno mayor reconocido hasta en el 57% de los pacientes sensibilizados a Cladosporium, como lo es el CLA-H8. Perdón. Otro de los hongos en tercera importancia es Penicillium. Penicillium, este es un hongo filamentoso que presenta conidóforos tabicados de pared lisa que varían de 200 a 300 micras, ramificado al final con métulas y fiádiles en forma de botella, donde nacen conidos lisos, elipsales, los cuales van de color azul, azul verdoso, con cadenas, sin ramificar, con un penacho o pincel característico. Este también es muy importante recordar que pertenece a la división Ascomycota. Y el Penicillium, pues es un moho azul o azul verdoso que se encuentra sobre todo en las frutas y en las hortalizas, y se utiliza para la producción de queso del moho azul. Vamos a ver que Penicillium se ha encontrado aislado tanto en interiores como en exteriores, y las concentraciones de interiores no se relacionan con las exteriores. El Penicillium está implicado en el deterioro de los alimentos, y este se utiliza para procesar, por ejemplo, el procesamiento de quesos, embutidos, y en la producción también de antibióticos. Vamos a encontrar, como ya mencioné, que este Penicillium es el tercer hongo alergénico más común en el aire después de Cladosporium alternaria, y Penicillium se asocia sobre todo a una mayor tasa de sibilancias incidentes y tos persistente. La exposición de Penicillium en hogares húmedos es un factor de riesgo para asma, y la prevalencia de la sensibilización al género de Penicillium se estima que va desde el 1 al 5% en pacientes con patología respiratoria. Y bueno, los principales alérgenos que encontramos en Penicillium son sobre todo las proteasas de serina alcalinas y vasculares, que se denominan del grupo 13 y 18 y tienen una gran similitud a los alérgenos de Aspergillus fumigatus. En esta vamos a encontrar que el 17% de los pacientes asmáticos son positivos al PENCH 1, y aumenta con la edad, llegando hasta un 42% en pacientes mayores de 70 años. Está indicado que Penicillium es de mayor relevancia para el asma en adultos. Otro de los hongos importantes es el Aspergillus. El Aspergillus, se conocen que existen alrededor de más de 900 especies de Aspergillus, ya que esta es una especie de hongos omnipresentes, formadora de esporas. El Aspergillus, fue detectado o descrito por primera vez en 1729 por Micheli, y le denominó Aspergillus debido a que tiene un parecido importante a la cabeza conidial o al Aspergillum que se usa en las iglesias para el agua bendita. Se han detectado diversas especies, las cuales afectan al ser humano, y por ejemplo, hasta en un 85% encontramos que Aspergillus fumigatus es la más encontrada. Posterior el Aspergillus flavus, que va del 5 al 10%, y Aspergillus niger, que va del 2 al 3%. Aspergillus se describen de forma ubicua en el medio ambiente, como ya mencioné, pues son omnipresentes en todo el medio ambiente, y estos tienen una capacidad patogénica porque tienen una termotolerancia, ya que crece a temperaturas del cuerpo humano,
y pues su tamaño de las esporas varía de 2 a 5 micras y se propaga fácil sobre todo en la vía aérea. ¿Sí? Y como ya también me hemos mencionado, pues este Aspergillus pertenece a la división Ascomycota. Y bueno, vamos a tener que Aspergillus va a tener una afección tanto en vías respiratorias superiores como inferiores. En vías aéreas superiores vamos a encontrar, por ejemplo, una aspergilosis alérgica produciéndonos una sinusitis alérgica por Aspergillus, colonización saprofílica, sapropítica, en lo cual vamos a encontrar las bolas fúngicas sinusales y enfermedades invasivas, por ejemplo, una sinusitis granulomatosa invasiva, sinusitis invasiva aguda, fulminante y sinusitis invasiva crónica. Y en cuanto a la vía aérea respiratoria inferior, vamos a encontrar sobre todo, por ejemplo, aspergilosis alérgica, en la cual vamos a encontrar una de las más importantes como lo es aspergilosis broncopulmonar alérgica. Podemos encontrar también una neumonitis por hipersensibilidad. Y en la colonización saprofítica vamos a encontrar un aspergiloma simple o complejo, que va a ser aspergilosis pulmonar crónica cavitaria. Y como una enfermedad invasiva lo encontramos, por ejemplo, una aspergilosis pulmonar invasiva. Y bueno, la aspergilosis broncopulmonar, esta es la primera manifestación de aspergilosis fúngica en el ser humano. Esta se encontró que el primer caso reportado en México fue en 1951 por el doctor González Ochoa, en el cual se ha encontrado que la prevalencia de sensibilización a Aspergillus en pacientes asmáticos otorgada por la Sociedad Internacional de Micología Humana varía de 5.5 hasta 38.5%. Existe susceptibilidad genética que mediante la expresión de varios genotipos, por ejemplo el HLA DR2 y DR5, y en pacientes asmáticos, y la expresión de polimorfismos de la proteína surfactante A2. También encontramos que concentraciones elevadas de lectina de la unión de manano en pacientes con fibrosis quística, y mientras que la expresión, por ejemplo, del genotipo HLA DRQ2 implica es un factor protector para esta enfermedad. Encontramos que las principales manifestaciones clínicas de aspergilosis broncopulmonar en un paciente asmático van a ser diversas. Por ejemplo, disnea, tos con producción de esputo, un dolor pleurítico y opresión torácica y sibilancias, siendo esta también una de las formas, un síntoma infrecuente, la hemoptisis, en el cual encontramos que va del 5%, y este es resultante sobre todo a la inflamación de la vía aérea y las bronquiectasias que encontramos en estos pacientes. Encontramos que hay diversos hallazgos de gabinete que apoyan el diagnóstico de una aspergilosis broncopulmonar, como lo puede ser una eosinofila periférica con concentraciones de IgE elevadas y concentraciones elevadas de anticuerpos contra Aspergillus fumigatus. Y algo muy importante también es que la espirometría normalmente muestra un patrón obstructivo con una buena respuesta a esteroides. Vamos a encontrar que Aspergillus fumigatus se puede aislar en el tracto respiratorio, sobre todo de pacientes con fibrosis quística, con EPOC, tuberculosis y hasta en individuos sanos. Y Aspergillus fumigatus pues, va a tener una implicación importante en pacientes asmáticos, ya que este se asocia con una función pulmonar reducida y sobre todo con asma grave. Vamos a encontrar que para su diagnóstico pues, nos van a apoyar diversas cosas, por ejemplo, una radiografía de tórax, una tomografía axial computarizada con alta resolución, en las cuales vamos a poder ver las bandas parenquimatosas, los nódulos con germación en el segmento anterior del lóbulo superior derecho, dependiendo en cuál esté afectado, y vamos a encontrar que otro de los diagnósticos que nos van a ayudar a nosotros son las pruebas cutáneas para Aspergillus fumigatus, como lo realizamos a través de pues, las pruebas cutáneas. Existen diversos criterios diagnósticos que nos ha dado, por ejemplo, la Sociedad Internacional, en la cual nos habla sobre criterios esenciales y otros criterios. Estos pueden ser como criterios esenciales un paciente que tiene asma o fibrosis quística, que tiene una elevación de IgE específica contra Aspergillus o que sea positividad, haya positividad en las pruebas cutáneas para Aspergillus, con una elevación sérica también de IgE mayor de 1000 o más de 477 unidades internacionales por mililitro. Otros criterios que también se pueden utilizar son anticuerpos séricos precipitantes contra Aspergillus fumigatus o suero con nivel elevado de IgG anti-Aspergillus por inmunoensayo. También podemos encontrar las opacidades pulmonares radiológicas compatibles con aspergilosis broncopulmonar alérgica
y también una de las cosas que podemos encontrar es la eosinofilia periférica actual o previa, que va desde más de 500 células mientras no se usan tratamientos con corticosteroides. Uno de los alérgenos principales para Aspergillus fumigatus es el ASP1, el cual no está presente en esporas. Otro es el ASP2, que es un alérgeno principal específico de la especie de Aspergillus fumigatus, con una frecuencia de sensibilización que varía hasta el 95%, y el ASPF2 y el ASPF4 varía sobre todo en una frecuencia de sensibilización hasta un 92%. En cuanto al tratamiento de la aspergilosis broncopulmonar alérgica, encontramos que el tratamiento de elección en fase aguda es los corticosteroides sistémicos, los cuales van a variar de una dosis recomendada que va de 0.5 miligramos kilo día en las primeras 2 semanas, con una subsecuente reducción durante 7 días u 8 semanas. De 7 u 8 semanas, perdón. Encontramos que el antifúngico de elección para aspergilosis broncopulmonar es el itraconazol, a una dosis que va de 200 miligramos cada 12 horas, y se va a estar utilizando durante 16 semanas continuas. Y pues ha demostrado que es muy eficaz junto al tratamiento con los esteroides, como ya lo mencionamos, y ayuda a modificar la respuesta inmunológica hasta a Aspergillus. Otro de los hongos que vamos a ver es Malassezia. Malassezia, vamos a ver que estos son comensales en la piel humana sana, están asociados con pitiriasis versicolor, dermatitis seborreica y dermatitis atópica, con una frecuencia de sensibilización a Malassezia que va entre la población con dermatitis atópica, por ejemplo, en cabeza en un 55% y cuello hasta un 68%. Encontramos que estos no están asociados con alergia respiratoria. Sin embargo, existen diversas especies que comúnmente se detectan en la piel humana sana, por ejemplo, Malassezia sympodialis, Malassezia rectricta y Malassezia globosa, de las cuales pues vamos a encontrar que sus alérgenos son factores agravantes importantes, sobre todo en pacientes con dermatitis atópica. En cuanto a los alérgenos que vamos a encontrar en positividad para Malassezia, vamos a encontrar, por ejemplo, el Mala S1 y 5, 1, 5, 6 y 9, que son los alérgenos más predominantes para ella. Otro de los hongos que vamos a encontrar, por ejemplo, es Cándida. Cándida, pues sabemos que es un género de levaduras con especies comensales en piel, gastrointestinal y vía genitourinaria. Candida albicans es el alérgeno que causa enfermedades alérgicas y es muy controvertido. Sin embargo, el más frecuente que se aísla pues es Candida albicans, y vamos a encontrar que el alérgeno encontrado es CAND-A1. Vamos a encontrar sensibilizaciones en pacientes sobre todo con poliposis nasal, pacientes con urticaria, esofagitis eosinofílica y en dermatitis atópica. Otro de los hongos encontrados es el Helminthosporium sativum, en el cual este es un hongo que sobrevive en el rastrojo, ¿sí? Por lo que tiene una infección causada por inóculo presente en el suelo, que es muy importante, y la infección alcanza también hasta las espigas, que quedan manchadas de pardo, como lo vemos en la imagen. Los granos infectados muestran manchas pardas, generalmente en la extremidad inferior, lo cual se le denomina una punta negra. Otro de los hongos que encontramos nosotros en nuestro panel de pruebas cutáneas es Rhizopus nigricans. Rhizopus nigricans pertenece a la familia Mucorosae. Puede contaminar la mayoría de los entornos humanos, incluidos cultivos y alimentos, y las esporas son partículas que inducen a la sensibilización. La rinitis alérgica y el asma parecen ser las presentaciones clínicas más comúnmente asociadas con alergia al moho y la sensibilidad a Rhizopus nigricans en pacientes que también pueden experimentar dermatitis atópica. Y bueno, encontramos que para los hongos la inmunoterapia pues viene siendo uno de un tema muy controvertido. El mecanismo de la inmunoterapia sabemos que va a hacer con una producción disminuida de IgE específica, una producción de anticuerpos IgG4 bloqueadores que interfieren en la reacción antigénica de la IgE, y el contenido del alérgeno de los extractos comerciales es variable y generalmente bajo.
En este deben de utilizarse solo extractos glicerinados y se recomienda usar una dosis más alta que la de los polenes no estandardizados. Encontramos que la inmunoterapia tiene una indicación muy controversial por algunos autores, y los extractos siguen siendo mezclas mal definidas de componentes alergénicos y no alergénicos, teniendo también que contienen un espectro muy complejo de proteínas, glicoproteínas, carbohidratos y otros componentes que no constituyen a la alergenicidad del mismo. La selección de los pacientes para la inmunoterapia para hongos se ve pues ahora sí que influenciada en muchos pacientes alérgicos al hongo, ya que muchos sufren asma, rinitis y están sensibilizados a otros alérgenos inhalables que también son más comunes en nuestra población. Y bueno, como conclusión tenemos que los hongos constituyen a un grupo complejo de seres microscópicos que están dotados de núcleo, generalmente pluricelulares, salvo las levaduras, como dijimos que son unicelulares, que se agrupan en el reino fungi y distinto e independiente al que engloba a las plantas y a los animales. Existen de los 4 especies más importantes para el humano, como lo es Alternaria, Cladosporium, Aspergillus y Penicillium. Y estos son responsables pues, de muchos casos de pacientes con rinitis alérgica, rinoconjuntivitis y asma, con un carácter crónico y sin clara estacionalidad, aunque también puede producir otras enfermedades alérgicas raras, como lo es la neumonitis por hipersensibilidad y micosis broncopulmonares alérgicas, como ya lo mencionamos con el Aspergillus. Y bueno, pues con esto doy por terminada la revisión.